Patri, ¿qué Hola, tal? muy bien. ¿Vamos a hablar un poco de brujería? Eso es, Bueno, vamos a ir para yo creo arriba. que lo mejor va a ser arriba, Sí, ¿no? sí, vamos para Perfecto. allá. Patricia, ¿tú qué crees que hubiera pensado Goya de todo este caso de Ana María García? Yo creo que Goya no le hubiera gustado mucho, no le hubiera convencido No, todo ese ¿verdad? tema de las supersticiones. Yo creo que no. Y eso que Goya era un enamorado, entre comillas, de las supersticiones porque están muy presentes en toda su obra. Desde los caprichos que hace en 1797 para la duquesa de Osuna hasta las pinturas negras, ¿verdad? Eso es, sí, la brujería va a ser una constante en la obra de Goya. Bueno, la brujería y todo lo que tenga que ver con la sinrazón, de la que hablaban los ilustrados. Lo que intenta hacer Goya al final es mostrar toda esa galería de actividades, por así llamarlas, que conllevaba esa sinrazón. Todo lo que fueran supersticiones, autos o tribunales de inquisición, determinadas prácticas religiosas, es decir, todo lo que no conllevara el uso de la razón. Goya nos lo muestra en imágenes. La guerra también era parte de esa sinrazón, y toda esa galería de sinrazones nos la muestra Goya en sus obras para que seamos conscientes, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, de la cantidad de sinrazones que estaban presentes en su época, y a partir de eso que la gente reflexione. Y él además se basa en casos que fueron reales, quiero decir, todos estos procesos que denuncia Goya fueron reales. Sin ir más lejos, el proceso contra las brujas de Zugarramurdi, que ocurre pocos años antes de nuestra bruja Ana María García, y un siglo y medio aproximadamente antes de la época de Goya, pero parece ser que en época de Goya todavía estaba vigente esa costumbre. Sí, además sabemos que él tenía muchísima amistad con Leandro Fernández de Moratín, y sí que él va a escribir sobre ese proceso, y en una de las pinturas de Goya donde se muestran los aquelarres sí que vemos que se parece bastante a la descripción que hacen de ese proceso de esas brujas, que fue bastante sonado, como dices, en la época. Entonces sí que sabemos que Goya estaba al día de todos esos procesos y seguía con mucha atención todo ese tema de la brujería, y en concreto ese proceso. Yendo un poco más en concreto a las obras que tiene Goya, exclusivamente ya ahora hablando del tema de la brujería, tiene unas cuantas, ¿no? Por ejemplo, en Los Caprichos nos muestra a las brujas haciendo todo tipo de cosas. Claro, Los Caprichos son una serie de obras que así, a bote pronto, no parece que tengan mucha conexión, pero sí que tienen una conexión. Nos está mostrando, como decíamos, toda esa galería de actividades, de creencias, de ese modo de vida que Goya veía y que nos quiere mostrar de una forma muy particular, que es lo que él hace en esa colección de grabados. Y en Los Caprichos sí que vemos unos cuantos que hacen referencia a ese tema. Y yo os digo, cierto, siempre con ese toque de ironía que a él le gustaba manejar, pero sí que va a estar muy muy presente ese tema en su obra, en Los Caprichos y en las obras, como comentábamos antes, también en pinturas, en las pinturas negras va a estar presente todo ese tema de los aquelarres. Además, en una pintura negra en concreto donde aparece el aquelarre, él plantea algo que está muy presente siempre en las pinturas negras, y es que esa masa de brujas él las concibe como una masa precisamente compacta. Él trata al pueblo en ese tipo de actividades donde el pueblo participa sin razonar, precisamente como una masa. Eso es, como ese rebaño de ovejas que nos muestra Chaplin, por ejemplo, en tiempos modernos, ¿no? Pues es ese rebaño de ovejas, esos animales que no razonan, y por eso muchas veces tampoco individualiza los rostros. Es como si el pueblo actuara sin pensar, simplemente es como un rebaño de ovejas. Otra cosa de la que también se fija mucho Goya es el tema de la enseñanza. Tiene varios grabados que muestran cómo una bruja joven aprende de una bruja vieja, ¿no? Y él denuncia un poco esas brujas que le comen, podríamos decirlo así, un poco la cabeza a las jóvenes, como es el caso de nuestra Ana María, además. Y las representaba al final como una especie de celestinas seductoras, como una especie de ancianas resabiadas, que podríamos llamar también, que están intentando convencer y terminan venciendo a muchas jóvenes que se acercan pues con cierta inquietud a ese mundo tan extraño, y que las seducen y acaban ganándoselas para su causa. ¿Tú crees que Goya, cuando refleja a las brujas, esas brujas, ¿no?, que ya venían de mucho tiempo atrás, venían de los tiempos de Ana María o incluso de tiempos más remotos todavía, está haciendo referencia a una realidad presente en la España, en esa España de Goya, que, como digo, bueno, pues sería siglo y medio después de Ana María, pero sin embargo seguía presente?
Sí, de hecho, sabemos que tanto Goya como los ilustrados van a hacer especial hincapié en ese tema de la brujería, y si los ilustrados lo trataban es que la brujería era un problema en esa época. Entonces había que abordar ese problema, había que solucionarlo, y por eso investigan, profundizan y muestran todos esos temas en sus obras.